una guía, una presentación básica relacionada con el tema específicamente, de lo cual sí les agradecería a ustedes también que si pueden tener su código notarial a mano para los efectos de visualizar y eventualmente llevar a cabo algunas anotaciones importantes y para que también visualicemos que es la misma norma jurídica, es el mismo código notarial quien nos establece los momentos específicos en los cuales nosotros como notarios debemos hacer daciones de fe específicas. Hay una cosa importante que es con la que tenemos que iniciar y es precisamente la diferencia entre lo que es ser abogado y notario. Como todos ya sabemos, ser abogados implica el estudio en la universidad de elección de cada uno de nosotros, donde obtenemos nuestra licenciatura, procedemos a aplicar el examen de incorporación del Colegio de Abogados y una vez que lo ganamos, que obtenemos la nota aprobatoria, pues procedemos a solicitarle al Colegio de Abogados nuestra incorporación. ¿Sí? Y esto es importante recordarlo, repasarlo, de que como abogados somos profesionales y nos incorporamos al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica específicamente. Como notarios, para los efectos de obtener nuestra eh, habilitación como notarios, debemos, de acuerdo a lo que establece el Código Notarial, cursar una especialidad u obtener una maestría en Derecho Notarial y Registral, pero para ello debemos de haber estado incorporados al menos 2 años en el Colegio de Abogados para que podamos obtener como requisito y presentarlo a la Dirección Nacional de Notariado la inscripción y habilitación, ¿sí? Entonces vean ustedes que a nivel de Colegio de Abogados nos incorporamos como profesionales y a nivel de Dirección Nacional de Notariado lo que solicitamos es la inscripción y habilitación para el ejercicio de la función notarial. Y aquí es donde viene entonces una palabra importantísima que es el tema de la función notarial, que es lo que nosotros como notarios ejercemos en el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, algunos podrían solicitar únicamente la inscripción, nada más estar inscritos en el registro de notarios que lleva la Dirección Nacional de Notariado perdón, más bien solicitar la inscripción y habilitación para los efectos de poder entonces ejercer la función notarial. Sí, esto es sumamente importante, insisto, repasar la diferencia porque desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista normativo, como abogados no tenemos delegada la fe pública que el Estado nos delega, y es el término que ha utilizado la jurisprudencia, delegar, para poder llevar a cabo las actuaciones notariales que sí las podemos ejecutar de conformidad con lo establecido en el Código Notarial por tener precisamente delegada esa fe pública del Estado. ¿Sí? Entonces, dentro de las diferencias que nos encontramos entre ser abogado y notario, la profesión, perdón, de abogado es una profesión privada, el ejercicio de la función notarial es una función pública ejercida privadamente y esto lo vamos a ver ahorita en un momentito, relacionado con el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, ¿verdad? Que establecen el principio de legalidad, que nosotros como notarios, vuelvo a insistir con esto, ejercemos función pública en forma privada. No somos funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Y esto importante también recalcarlo, insistirlo, como sí lo son, por ejemplo, los otros 3 tipos de notarios que regulan nuestro código notarial, que es el notario consular, el notario institucional y el notario de la Procuraduría, que ellos sí son funcionarios públicos, tienen una subordinación, hay una relación laboral directa establecida con el Estado, con la institución para la cual laboran, tienen un salario, tienen un horario, ¿verdad? Cosas que nosotros como notarios no tenemos por ser independientes, por ser imparciales, por ser eh, eh, sujetos que desarrollamos una función pública en forma privada. ¿Sí? El actuar del abogado es contencioso, generalmente, algunos son conciliadores, algunos trabajan lo que es la resolución alterna de conflicto, ¿verdad? Entonces no podemos generalizar que todos los abogados
somos contenciosos en el entendido de que solamente llevamos procesos litigiosos. Puede hacer también que participemos en el tema de la mediación o eventualmente promovamos la conciliación. En el caso de los notarios no podríamos, ¿verdad?, que exista contención en ningún caso, en ningún momento. Como abogados tenemos clientes o representados, en cambio como notarios lo que tenemos son usuarios, rogantes, comparecientes o partes, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener clara esa diferencia, que como notarios nosotros lo que tenemos son usuarios. El abogado es parcial, solamente busca satisfacer la necesidad de una de las partes. Como ya lo mencioné, el notario es imparcial, tiene que asesorar a todas las partes involucradas dentro del proceso. Para ser abogado no se requiere ser notario, pero para ser notario obligatoriamente se requiere ser abogado, ¿verdad? Es una relación obligatoria. El abogado gestiona en beneficio del interés de su cliente, en cambio el notario lo que hace es que expide y autoriza documentos notariales. ¿Okay? Aquí es entonces también importantísimo recordar lo que establece el artículo 70 en concordancia con el artículo 80 del Código Notarial, que hace referencia a los documentos notariales que nosotros como notarios podemos confeccionar. ¿Okay? Y recordar nada más una cosa importante, que los documentos notariales que expide el notario son aquellos actos extraprotocolares. ¿Okay? Y los documentos notariales que el notario autoriza son aquellos documentos protocolares. ¿Okay? Entonces, aquellos actos protocolares son tres en específicamente que se llaman instrumentos públicos, ¿verdad?, que creo que todos los manejamos bien, que es la escritura pública, que se regula del artículo 80 al artículo 100 del Código Notarial, las actas notariales, que se regulan del 101 al 104 del Código Notarial, y las protocolizaciones, que se regulan del artículo 105 al 107 del Código Notarial. Entonces, es importante mencionar que cada vez que el notario confecciona un acto protocolar, es decir, un documento que va dentro del protocolo, el notario autoriza el acto o negocio jurídico que se está confeccionando, que se está creando a partir del instrumento público. ¿Sí? Y, como ya lo mencioné, el notario expide los actos extraprotocolares. Entonces, de conformidad, por ejemplo, con el 109, puede expedir una traducción, con el 110 expedir una certificación, con el 111 del Código Notarial expedir una autenticación de firmas o huellas, que eso más adelante lo vamos a profundizar un poquito más. El artículo primero del Código Notarial, creo que todos lo conocemos, todos lo manejamos, y aquí es donde establece de primera entrada que nosotros notarios damos fe, ¿sí? Entonces dice la definición de lo que es el notariado público, ¿sí? Importante nada más, por si no lo habían notado, no lo habían tomado en cuenta, que el artículo primero del Código Notarial define lo que es el notariado público. El artículo 2 del Código Notarial define lo que es el notario público. ¿Okay? Entonces, dice el artículo primero que el notariado público es la función pública ejercida privadamente, ya lo mencioné, por medio de la cual el funcionario habilitado asesora a las personas sobre la correcta formación legal de su voluntad en los actos o contratos y da fe de la existencia de los hechos que ocurran ante él. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nos menciona el Código Notarial, primeramente, la obligatoriedad que tenemos nosotros notarios de dar fe de la existencia de las situaciones, de los hechos que ocurran frente a nosotros. El artículo 11 de la Constitución Política, importante nada más recordarlo, como ya se lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Junto con el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que establecen clara y puntualmente lo que es el principio de legalidad. ¿Ok? Recuerdo y vuelvo a repetirlo, nosotros no somos funcionarios públicos, pero ejercemos función pública en forma privada. Ha habido todo un tema de discusión y creo que los que manejan un poquito la ley de materia de familia, que con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, ahora en octubre del 2024, el nuevo código establece la posibilidad de que las parejas se puedan divorciar con poder especialísimo. ¿Sí? Anteriormente, a la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, el Código de Familia establecía que las parejas se podían casar con poder especialísimo, pero la norma de familia
no decía por ningún lado que se podían divorciar con poder especialísimo. Sin embargo, teníamos el criterio de algunos colegas que celebraron celebraron divorcios utilizando poder especialísimo. Y el criterio también de algunos jueces de familia que homologaron esos divorcios por mutuo acuerdo utilizando un poder especialísimo. Pero si buscábamos la norma, el código de familia, no encontrábamos esa posibilidad expresamente indicada. Ya por suerte el Código Procesal de Familia modificó precisamente y estableció, ¿verdad?, de que ahora los matrimonios imposible que se lleven a cabo con poder especialísimo y sí permite expresamente que los divorcios por mutuo acuerdo puedan utilizarse un poder especialísimo para los efectos de poder llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es reiterar el hecho de que nosotros como fedatarios públicos, como notarios públicos, debemos ajustarnos al principio de legalidad y poder llevar a cabo aquellas actuaciones que la ley expresamente nos permita que podamos celebrar. ¿Okay? Entonces, el principio de autonomía de la voluntad, que es el otro principio, el que se contrapone con el principio de legalidad, no nos aplica a nosotros los notarios públicos, ¿verdad? Nos le aplica a los otorgantes, a los usuarios que llegan a nuestra notaría a hacer la solicitud la solicitud del acto jurídico que ellos pretenden. ¿Sí? Bueno, el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Aquí hay una definición muy teórica de lo que es la fe pública notarial. Dice que es la potestad que el Estado confiere al notario. Vuelvo a reiterar, jurisprudencialmente se ha establecido que el Estado le delega, ¿verdad?, al notario esa fe pública notarial. ¿Para que al requerimiento de parte y con sujeción a determinadas formalidades asegure la verdad de hechos y actos jurídicos que le consten, con el beneficio legal para sus afirmaciones de ser tenidas por auténticas mientras no se impugnen mediante querella de falsedad? En palabras sencillas, tenemos entonces que tener muy claro que lo que el notario haga o diga se tiene por cierto, salvo prueba en contrario, ¿verdad? Principio iuris tantum, mientras no se pueda desacreditar la fe pública notarial va a mantener los efectos jurídicos. ¿Okay? Entonces eso es necesario también recordarlo, tener claro el concepto de lo que es la fe pública notarial, bajo el principio de que todo lo que nosotros hagamos se tiene por cierto, excepto, ¿verdad?, que haya prueba en contrario. En el artículo 30 del Código Notarial vuelve a reiterar lo que la regulación de la fe pública y entonces indica que la persona autorizada para practicar el notariado, ya lo dijimos quiénes son, ¿verdad?, los que establece el artículo 2 del Código Notarial, aquellos licenciados en Derecho con una especialidad en Derecho Notarial, en el ejercicio de esta función legitima y autentica. Me interesa que tengamos absolutamente claro estos dos conceptos, porque legitimar es que el notario le da los efectos jurídicos a ese negocio que pudo haberse concretado en la privacidad de las partes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos a una persona que le ofrece vender un vehículo a otra persona, la otra persona acepta la oferta, de acuerdo al Código Civil y al Código de Comercio. Cuando es aceptada la oferta o cuando hay acuerdo de cosa y precio, la compraventa es perfecta, ¿verdad? Bastaría entonces que se materialice la voluntad de estas partes en un instrumento público que todos conocemos y que ya sabemos que sería una escritura pública. Autentica los actos, dice el artículo 30 del Código Notarial. Tener cuidado nada más que este término de autentica significa darle el carácter de autenticidad, ¿verdad? No es autenticar como lo establece el artículo 111 del Código Notarial, firmas o huellas, que es una de las funciones extraprotocolares que nosotros podemos hacer. Entender que es el término auténtica es darle carácter de autenticidad, es decir, que la actuación que el notario está plasmando, sea como acto protocolar o acto extraprotocolar, ha cumplido con todas y cada una de las formalidades que el ordenamiento jurídico le establece. ¿Sí? Entonces, es necesario aclarar estos dos conceptos. Con sujeción a las regulaciones del presente código y cualquier otra resultante de leyes especiales, para lo cual goza de fe pública. ¿Okay? Entonces ya tenemos claro el concepto de lo que es la fe pública y por lo tanto entonces nosotros notarios vamos a aplicar esa fe pública
en todos y cada una de las actuaciones que vamos a llevar a cabo. Cuando hace referencia a leyes especiales, recordemos también, ¿verdad?, que en este caso, y vamos a ver algunos ejemplos específicos de las guías de calificación registral, donde se establece también puntualmente cuáles son las actuaciones en las que el notario tiene que hacer la dación de fe pública expresa, ¿sí? Que esto es algo, y ahorita vamos a ver un ejemplo, y lo que originó precisamente esta exposición, porque algunos colegas, y también desde algún sentido desde la academia, se ha visto que algunos notarios hacen daciones de fe por todo o hacen daciones de fe por cualquier cosa. Aclarar y tenerlo desde en este momento claro de que las daciones de fe las vamos a hacer cuando la ley expresamente nos lo pida. ¿Ok? Pero ahorita lo vamos a profundizar. ¿Sí? Sigo con el artículo 31 que establece los efectos de la fe pública y dice que el notario tiene fe pública, ahora sí, cuando deja constancia de un hecho, suceso, situación, acto o contrato jurídico. ¿Sí? Entonces aquí volver nada más a reiterar los dos tipos de actuaciones que nosotros notarios públicos podemos hacer, que son los actos protocolares, los que van dentro del protocolo, y los actos extraprotocolares, ¿verdad?, los que se hacen fuera del protocolo, cuya finalidad sea asegurar o hacer constar derechos y obligaciones dentro de los límites que la ley le señala para sus atribuciones y con observaciones de los requisitos de ley. En virtud de la fe pública se presumen ciertas las manifestaciones del notario que consten en los instrumentos y demás documentos autorizados por él. Vuelvo a reiterar entonces, todo lo que yo consigne dentro de un documento protocolar o dentro de un acto extraprotocolar se tiene por cierto. Ahora, el tema del ciclo notarial, para explicar un poquito eh, la fe pública que nosotros tenemos delegada y que está presente siempre en todas nuestras actuaciones notariales. Entonces, ¿qué es esto del ciclo notarial? Bueno, importante aclararlo porque también existe el ciclo registral, que estos dos ciclos van de la mano, ¿sí? Hasta que no se termine uno o hasta que no finalice uno, perdón, no se termina el otro. ¿Cómo se inicia el ciclo notarial? Bueno, el ciclo notarial se inicia a partir del principio de rogación notarial. Este principio de rogación o solicitud de los servicios está contemplado en el artículo 36 del Código Notarial y en el artículo 3 de los lineamientos, donde establecen clara y expresamente de que el notario, para poder llevar a cabo una actuación notarial, tiene que ser siempre a solicitud de parte. ¿De acuerdo? No existe, bueno, sí existe, pero la regla general es que el notario no puede actuar de oficio, tiene que ser siempre a solicitud de parte. Una vez entonces que el notario ha recibido la solicitud por parte del usuario para poder llevar a cabo la actuación, ahí empieza el ciclo notarial y empieza además también la aplicación de la fe pública notarial. ¿Por qué? Porque lo segundo que tiene que hacer el notario después de recibir la solicitud es verificar si el acto o negocio jurídico puede llevarlo a cabo. Aquí entonces nos encontramos con el artículo 6 y el artículo 36 del Código Notarial que establecen la posibilidad de que el notario pueda excusarse por causa justa, legal o moral de llevar a cabo la actuación. ¿Sí? Eso lo dice el artículo 6 del Código Notarial. Y el artículo 36 establece de que el notario, cuando vea que el acto es ilegal o ineficaz, tiene la obligación de inhibirse de llevar a cabo la actuación notarial. Entonces vean ustedes por qué les digo que desde ese momento, desde el inicio de la solicitud del servicio, empieza a ejecutarse la fe pública notarial. Bueno, porque el notario tiene la obligación, tiene la responsabilidad de decidir si puede o no puede llevar a cabo una actuación notarial. Por ejemplo, que venga mi cuñado y me solicite una certificación de personería jurídica de una sociedad. Estamos absolutamente claros que de conformidad con el artículo 7, inciso D, yo no puedo llevar a cabo actuaciones, ¿verdad?, cuando exista un vínculo por consanguinidad o afinidad hasta tercer grado, que es lo que establece el inciso C. Entonces, mi cuñado es mi hermano por afinidad, entonces no puedo yo llevar a cabo
esa actuación notarial, ¿sí? Desde el punto de vista del ciclo notarial, tengo que romperlo en el sentido de que le tengo que indicar que es imposible por disposición de ley que yo pueda llevar a cabo esa actuación notarial. Pero bueno, pensemos que no existe ningún impedimento y el notario entonces procede a la tercera parte del ciclo notarial y es lo siguiente: indicarle al usuario, al compareciente, al rogante o al solicitante cuánto va a costar el servicio notarial, ¿sí? Entonces tenemos que indicarle, previo a hacer los actos preescriturarios, previo a hacer los estudios de la propiedad o del vehículo, tenemos que informarle de una vez cuánto es el costo en honorarios y cuánto es el costo en impuesto de traspaso, timbres y cualquier otro gasto que genere el acto o el servicio que nosotros vamos a brindar. ¿Por qué? Porque recordemos que, si bien es cierto, nosotros notarios no podemos llevar a cabo actuaciones en forma gratuita, tiene que ser obligatorio el cobro de los honorarios, tenemos que indicarlo de una vez, ¿sí? Al amparo de lo que establece el decreto de honorarios en el artículo 67, ¿verdad? Que tenemos que cobrar los honorarios previo a llevar a cabo la actuación notarial y en cumplimiento también de lo que establece el artículo 167 del Código Notarial relacionado con indicar si hemos recibido o no los honorarios, impuestos de traspaso y timbres por parte de los usuarios, cuando corresponda. ¿De acuerdo? Pero no podemos nosotros llevar a cabo nuestra actuación notarial si no le hemos informado a los usuarios cuánto es el monto correspondiente, vuelvo a repetirlo, honorarios, impuestos de traspaso y timbres. Una vez que el usuario acepta, ¿verdad?, las condiciones y los montos, pues entonces procedemos a solicitarle el depósito correspondiente para poder iniciar nuestra actuación notarial. Pero eso es un tema que posteriormente pudiéramos también conversar, ¿verdad?, sobre el tema de los honorarios y del cobro de los servicios, porque es un tema que también se las trae. Bueno, una vez entonces que el usuario nos acepta o está de acuerdo con el pago de los montos que nosotros le hemos informado, debemos acudir entonces específicamente a lo que habla el artículo 34 del Código Notarial, que es específicamente los alcances de la función notarial. Entonces, si ustedes leen la lista específica de los 11, creo que son incisos que establece el artículo 34, el inciso primero, que es el que nos interesa para desarrollar este ciclo notarial, habla sobre el recibir, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico las manifestaciones de voluntad de quienes lo requieran en cumplimiento de disposiciones legales, y sigue diciendo ahí el artículo, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, yo tengo ya que empezar a hacer el estudio de los actos preescriturarios. Entonces yo reviso del vehículo en el registro de bienes muebles, reviso en el registro civil el estado civil de cada uno de los comparecientes, procedo a solicitar los documentos de identidad, ¿verdad?, para verificar entonces si tienen o no tienen capacidad de actuar conformidad con lo que establece el artículo 37 del Código Civil, ¿verdad?, sobre la mayoría de edad de los comparecientes. Recordarles, aunque yo sé que ustedes lo saben, que nunca, nunca, nunca un menor de edad puede actuar en una actuación notarial, ¿verdad? La única excepción que teníamos era el matrimonio civil con personas menores de edad, pero que eso fue modificado y derogado a partir del 2018, que se prohibió los matrimonios civiles con personas menores de edad. Entonces vean que los estudios preescriturarios que yo empiezo a desarrollar están también al amparo de la fe pública, porque yo estoy obteniendo información que yo verifico que es una información válida, que es una información legal que voy a utilizar para plasmar al final de cuentas, sea el acto protocolar o el acto extraprotocolar, ¿sí? Una vez entonces que yo he hecho el estudio, ¿qué es lo siguiente como notario que tengo que verificar? La capacidad, o perdón, la identificación de los comparecientes, ¿verdad? Entonces el artículo 39 del Código Notarial me dice que yo tengo que identificar sin lugar a dudas a los comparecientes. ¿Eso qué significa? Que si yo veo su cédula de identidad y me parece borrosa la cédula, la fotografía, le puedo solicitar entonces al compareciente que me traiga algún otro documento con fotografía para poder respaldar esa correcta identificación, ¿sí? Recordar nada más que cuando se trate de costarricenses,
La cédula de identidad es el documento que yo utilizo para verificar la identidad. Si es un extranjero que no es residente en Costa Rica, sería su pasaporte. Si es una persona residente en Costa Rica, pues entonces el DIMEX, ¿verdad? O su permiso de trabajo, o su carnet del refugiado, es decir, pero que cumpla con los requisitos dos que son esenciales. La vigencia del documento y que se encuentre en buen estado, ¿ok? Para yo poder entonces identificar sin lugar a dudas a los comparecientes. El artículo 40 del Código Notarial, que también nos exige a nosotros notarios una responsabilidad todavía mayor, y es verificar la capacidad de las personas. En realidad el código habla de apreciar la capacidad de las personas físicas, ¿verdad? Específicamente lo menciona. Y aquí es donde viene entonces un tema que es sumamente importante y necesario recordar, que dentro de la capacidad de actuar, que es la que nosotros adquirimos cuando cumplimos la mayoría de edad, es decir, los 18 años, se derivan dos capacidades fundamentales, que es la capacidad cognitiva y la capacidad volitiva. Y a esas dos capacidades es la que hace referencia al artículo 40 del Código Notarial. Es decir, yo tengo que preguntarle, por ejemplo, dentro de la práctica notarial, al compareciente, que es el que va a donar la propiedad a sus hijos, si realmente él quiere donar. Y preguntarle, por ejemplo, que por qué lo vemos tan ansioso, que por qué lo vemos tan nervioso, que por qué está tan inquieto aquí en la oficina, ¿verdad? Y entonces en algún momento le podemos decir, mire, don Juan, sucede algo, hay alguna duda que usted tenga, ¿verdad? Y cuando vemos que el compareciente o el usuario se pone a llorar y se pone a decir que es que a él lo trajeron obligado, que es que él todavía no quiere deshacerse de la propiedad, pues ahí inmediatamente nosotros notarios tenemos que frenar el ciclo notarial, frenar la actuación que estamos desarrollando y decir, mire, esto no se puede firmar porque la capacidad volitiva del compareciente está disminuida. Es decir, hay un vicio en su voluntad, él no quiere llevar a cabo esa actuación, por lo tanto, obviamente no podemos hacerlo, ¿sí? Aquí entra también el tema de si la persona está en un estado, bueno, etílico, bajo los efectos de alguna droga, bajo los efectos de algún medicamento, ¿verdad? Que nosotros, notarios, vean ustedes, tenemos la obligatoriedad de verificar esa capacidad física de las personas, ¿sí? Y el artículo hace referencia a estas dos, de la capacidad cognitiva y la capacidad volitiva. Bueno, una vez que ya hemos nosotros verificado esta situación, ¿sí? Procedemos a la confección del documento notarial. Y entonces nos dice el artículo 80 del, bueno, 70, perdón, que habla de los dos tipos, protocolares y extraprotocolares. Nos dice el Código Notarial entonces que tenemos la posibilidad de llevar a cabo o escrituras públicas o actas notariales o protocolizaciones. Vamos a utilizar el ejemplo de una escritura pública en donde comparecen dos personas a vender un vehículo, entonces le piden al notario la rogación del servicio, el notario, como ya se los expliqué, les dice cuánto es el costo, verifica que no tenga ningún impedimento, verifica entonces la identificación de los comparecientes y procede entonces a confeccionar el documento notarial, ¿sí? No vamos a leer evidentemente los artículos del Código Notarial, pero sí voy a hacer hincapié en dos de ellos y es específicamente el tema del artículo 84 del Código Notarial, que si me permiten, me voy a adelantar un momentito y es en esta presentación, ¿sí? El artículo 84 habla de las representaciones. Y aquí expresamente, el artículo 84, en el párrafo segundo, que es este primer párrafo que está aquí de primero, expresa o indica expresamente que el notario dará fe de la personería vigente, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a trabajar con representaciones, aquí sí el código notarial es explícito en indicar que nosotros tenemos que hacer dación de fe de la personería vigente. Ahorita vamos a hablar también, vamos a concordar este artículo con el artículo 97 del Código Notarial, porque cuando estamos hablando de representaciones, estamos hablando de poderes.
¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro que a partir del artículo 1251 hasta el 1300 del Código Civil está regulado el contrato de mandato, que es donde se regulan y establecen, por ejemplo, en el 1253 el poder generalísimo, en el 1255 el poder general, en el 1256 el poder especial, que son los tipos de poderes que hace referencia el párrafo primero y el párrafo, perdón, bueno, sí, el párrafo segundo del artículo 84, que aquí lo tenemos dividido en dos partes. ¿Okay? A ver, cuando yo consigno en la escritura pública las calidades de los comparecientes, es decir, del artículo 83, en ningún momento yo digo lo siguiente. Por ejemplo, número uno, ante Emilio y Diego Sáenz Medera, notario público con oficina abierta en San José, Montes de Oca, San Pedro, comparece Juan Mora Pérez, quien dice ser mayor de edad, casado en primeras nupcias, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad, coma, de lo que el suscrito notario da fe. ¿Okay? Nosotros no hacemos esa dación de fe específicamente en las comparecencias porque la ley no me exige que hagamos esa dación de fe en la comparecencia. Al amparo de la fe pública que tenemos delegada por parte del Estado, que ya lo hemos venido hablando, el notario ya verificó las calidades del compareciente, por lo tanto, no tiene que hacer una dación de fe expresa. En el caso del artículo 84 de las representaciones, sí se debe hacer una dación de fe. Entonces, permítanme leer esta primera parte del párrafo segundo, que vean lo que dice. El notario público dará fe de la personería vigente con vista del documento donde conste, mencionando el funcionario que la autoriza y la fecha. Además, dejará agregado el poder original en su archivo de referencias. Por favor, todos, si tienen el código notarial a mano, ¿sí? Vamos a sacar una flechita y van a anotar que este párrafo o esta primera parte del párrafo segundo hace referencia a los poderes especiales y a los poderes especialísimos. ¿Okay? Y entonces viene todo el tema o toda la problemática, lo que a veces se discute en las clases, y es lo siguiente. La ley dice que yo tengo que dar fe de la personería vigente con vista del documento donde conste. ¿Dónde consta un poder especial y un poder especialísimo? Bueno, ellos constan en el protocolo del notario que los autorizó. Entendido, ¿verdad? Cuando estamos hablando de poder especial, del párrafo segundo del 1256, ¿verdad? Que es para aquellos actos que tengan efectos registrales, que se deben de confeccionar en escritura pública. Entonces, aquí la ley lo que me está diciendo es que yo, notario, cuando trabajo con poderes especiales y poderes especialísimos, tengo que irme al protocolo del notario que autorizó esos poderes para yo poder verificar que efectivamente la personería jurídica se encuentra vigente. Y yo sé que esto puede generar muchísima discusión porque algunos colegas tienen la práctica, y tengo que decirlo con todo respeto y bueno, voy a decirlo con mucho respeto, de únicamente verificar en el testimonio la personería. Es decir, se dan por satisfechos con el testimonio que les presenta el apoderado y no se van a revisar la matriz del tomo del protocolo del notario que autorizó los poderes. ¿Esto por qué es importante mencionarlo? Bueno, por lo que hace referencia el artículo 97 del Código Notarial, que habla sobre las notas marginales de referencia. ¿Qué es el tema de las notas marginales de referencia? Bueno, recordar en términos generales, porque no lo vamos a leer todo, pero es aquel artículo es aquel artículo, perdón, que lo que hace referencia es a la publicidad para poder establecer si alguna escritura ha sido adicionada, rescindida, modificada o revocada. ¿Okay? El artículo 97 dice expresamente que si se revoca, rescinde, modifica o adiciona una escritura, se tiene que dejar constando una nota marginal de referencia.
¿Para qué? Precisamente para que si yo como notario voy a trabajar con un poder especial o un poder especialísimo, yo pueda ir al tomo del protocolo del notario y verificar que no exista esta nota marginal de referencia. ¿Por qué? Porque si hay una nota marginal de referencia, significa que el poder ha sido o modificado o fue revocado perfectamente por el poder dante. ¿Verdad? Y eso entonces me va a impedir a mí como notario público que yo pueda llevar a cabo o autorizar la escritura de compraventa del vehículo que se está utilizando con el poder. ¿Sí? Entonces, vean la necesidad y la importancia de que tengamos claro este artículo 97 en concordancia con ese párrafo segundo, primera parte del párrafo segundo del artículo 84. Sigue diciendo el artículo 84, en ese mismo párrafo, el párrafo segundo, pero la segunda parte, que cuando la personería conste en registros públicos, entiéndase entonces el registro nacional, entiéndase entonces también, por ejemplo, el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo, para los efectos de recordarles, las asociaciones solidaristas, los sindicatos y las cooperativas se inscriben en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Específicamente en el Departamento de Organizaciones Sociales. Entonces, si ustedes van a trabajar con la representación, por ejemplo, del presidente de la Junta Directiva de una asociación solidarista, pues tienen que verificar en el Ministerio de Trabajo que esa personería jurídica todavía se mantenga vigente, ¿sí? Y que sea realmente ese representante legal quien pueda comparecer ante nosotros. Entonces, cuando la personería conste en registros públicos, indicará la personería vigente con vista del registro respectivo. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Que nosotros notarios tenemos que verificar la base de datos del registro nacional para poder saber si ese poder, si esa sociedad, si esa personería jurídica están inscritas y además están vigentes. ¿Cuál es la recomendación que les hago? Traten en la medida de lo posible, ¿sí? De obtener siempre las certificaciones, por supuesto, ¿sí? Pero la dación de fe la dan con vista en el sistema digitalizado del Registro Nacional y no la dan con vista en la certificación, ¿ok? Porque podría ser que esa certificación la obtuvieron el viernes y hoy o mañana están autorizando la escritura y ya han pasado 24, 48 horas y pudiera ser que ya hay un documento anotado, que tal vez no lo presentaron ustedes, lo presentó otro notario, y eso pueda modificar evidentemente esa personería jurídica. ¿Okay? Entonces la recomendación es, tal y como nos pide la ley, hacer la dación de fe con vista en el registro respectivo, y bueno, si ustedes obtuvieron la certificación, van a indicar, tal y como lo pide el artículo 90 del Código Notarial, dejar la constancia de que guardan la certificación en su archivo de referencias. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista notarial, como les vuelvo a repetir, este artículo 84, dentro de los artículos específicos de la confección de las escrituras públicas, es el que nos pide expresamente una dación de fe que debemos de indicar, vuelvo a repetirlo, cuando estemos trabajando con representaciones. ¿Sí? Me devuelvo nada más al ciclo notarial para finalizarlo. Una vez que hemos confeccionado entonces la escritura, la vamos a imprimir en el tomo del protocolo. El notario va a leer la escritura, que es una obligación del notario leer las escrituras a los comparecientes. Procedemos entonces a preguntarles si están de acuerdo con su manifestación de voluntad, que consta en la escritura, manifiestan que sí, materializan entonces su voluntad firmando en el tomo del protocolo y el notario procede entonces a autorizar ese acto o negocio jurídico. ¿Okay? Y esto lo voy a decir porque es obligatorio decirlo. Nosotros notarios nunca, nunca, nunca autenticamos firmas dentro del tomo del protocolo. ¿De acuerdo? Nosotros notarios no autenticamos firmas dentro del tomo del protocolo. Lo que hacemos es, cuando firmamos, estamos autorizando el negocio jurídico. Eso más o menos, ¿qué es? Que entonces yo notario le digo, ordenamiento jurídico, he procedido a verificar todos los requisitos previos a la confección del documento notarial, todo está perfecto, todo está en orden. Procedí a confeccionar el documento notarial protocolar, lo asenté dentro del
tomo el protocolo, le expliqué, les hice las advertencias, les hice las prevenciones a los comparecientes, estuvieron de acuerdo a materializar su voluntad. En virtud de que los comparecientes han materializado su voluntad de llevar a cabo el acto negocio jurídico, pues procedo yo entonces a autorizarlo, ¿sí? Y es donde el notario entonces firma la escritura, firma el acto protocolar autorizando el acto o negocio jurídico. Una vez entonces que el notario autorizado, ¿qué es lo que sigue? Bueno, la expedición del testimonio, ¿verdad? Que es la forma entonces que nosotros le vamos a dar publicidad a terceros sobre la existencia de ese acto o negocio jurídico. Ahorita todos creo que ya manejamos, ¿verdad? Lo que es el testimonio digital a nivel del registro nacional. Ya no presentamos el testimonio físico con excepciones, ¿verdad? Porque hay excepciones con el tema del testimonio físico, pero procedemos a expedir, perdón, el testimonio cumpliendo con lo establecido a partir del artículo 112 del Código Notarial, que el 112 manifiesta o establece o regula lo que es la reproducción de los instrumentos públicos. Y entonces, ese testimonio también lo vamos a confeccionar al amparo de la fe pública notarial. ¿Esto qué significa? Bueno, que nosotros tenemos que cumplir con los requisitos de forma y tenemos que cumplir con los requisitos de fondo a la hora de confeccionar este testimonio. Si bien es cierto, el testimonio normalmente es una reproducción fiel y exacta de la matriz, ¿verdad? A veces pueda suceder que lo tengamos que hacer en lo conducente, ¿verdad? Entonces, en lo conducente significa que transcribimos lo que nos interesa de la matriz al testimonio. Si es una reproducción en lo conducente, recordar nada más, artículo 77 del Código Notarial, que debemos de dejar nosotros constar en el engrose que lo anterior es una reproducción en lo conducente y que lo omitido no modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito, ¿verdad? Tal y como consta en el artículo 77. ¿Sí? El engrose o el testimonio, perdón, se compone de tres partes, aun y cuando el artículo 114 habla de que se compone de dos partes, en realidad el testimonio tiene tres partes. La primera es la transcripción, ¿verdad? Que la podemos hacer en lo literal o la podemos hacer en lo conducente. Y la segunda parte que habla el artículo 114 es el engrose, pero el código notarial no indica expresamente que tenemos que hacer también la transcripción de las firmas. Y ese tema de la transcripción de las firmas, por lo menos en el código notarial, no está contemplado, ¿sí? Yo no sé si de la ley notarial anterior se les olvidó incluirlo dentro del código notarial, pero no está lo que es la transcripción de las firmas. Todos sabemos que el engrose, además tenemos que indicar la transcripción de las firmas, ¿verdad? Si son ilegibles o si es el nombre de uno de los comparecientes, pues entonces lo transcribimos como tal y procedemos a llevar a cabo el engrose, que es lo que le da la fuerza ejecutoria al testimonio, ¿sí? Y entonces ya cumpliendo con los requisitos del testimonio, pues procedemos a tramitar el proceso de inscripción, ¿sí? El proceso de inscripción es de responsabilidad absoluta del notario. Nosotros nunca le pudimos haber delegado a los usuarios esa responsabilidad de haberle dicho, no, vaya usted, haga la fila del banco, usted paga el entero y después va y lo presenta al diario. Nada más cuando habían ese montón de filas. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes ven el artículo 34, inciso H del Código Notarial, dice expresamente efectuar las diligencias concernientes a la inscripción de los documentos autorizados por él. Entonces, la responsabilidad de la inscripción del testimonio de los actos protocolares que el notario autorice es absoluta del notario. El hecho de que el notario presente el testimonio y de que el acto jurídico quede inscrito no finaliza la responsabilidad del notario. ¿Okay? La responsabilidad del notario finaliza una vez que el notario obtiene ya sea un estudio registral o una certificación del registro de la propiedad, del vehículo, de la constitución de la sociedad y lo coteja con la matriz para verificar que lo que se pidió en el instrumento público efectivamente es lo que se inscribió a nivel registral.
Entonces, ahí es donde va a finalizar el ciclo notarial, el tema de la responsabilidad del notario. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si nos piden? ¿Qué pasa si nos piden un acto extraprotocolar? ¿Okay? Y aquí sí es importante tener claro una cosa. En los actos extraprotocolares, los lineamientos son los que establecen la obligatoriedad de hacer daciones de fe específicas. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, nos vamos al artículo 109 del Código Notarial, que hace referencia a la posibilidad de que el notario haga traducciones de documentos privados, ¿verdad? El notario puede hacer traducciones de documentos privados, pero también puede hacer traducciones al momento en que está leyendo una escritura pública o un instrumento público, en caso de que algún compareciente le pida una protocolización, que le pueda hacer la traducción siempre y cuando el notario entienda el idioma y la traducción sea simultánea y que el compareciente permita que sea el notario el que lo manifieste. Eso es lo que dice el artículo 109 del Código Notarial. Pero si nosotros nos vamos al artículo 23 de los lineamientos, el artículo 23 de los lineamientos indica expresamente que el notario debe hacer una dación de fe relacionado con el tema de la traducción protocolar. Entonces voy a leerlo rapidito para que ustedes me entiendan esto que les estoy explicando. El notario, bajo su responsabilidad, podrá brindar el servicio de traducción notarial de otro idioma al español cuando comprenda el idioma y las partes así lo consientan, de lo cual el notario debe dar fe. Caso contrario, deberá utilizar un traductor oficial. Entonces vean que para los efectos de traducción, el notario tiene que dar fe de que él conoce el idioma, ¿sí? Y que está haciendo la traducción bajo su entera responsabilidad. Lo mismo sucede con el tema de las autenticaciones de firmas y huellas. El artículo 111, que es el que regula las autenticaciones, establece que el notario podrá autenticar firmas y podrá autenticar huellas. Pero si nosotros nos vamos al artículo 27, expresamente el artículo de los lineamientos, perdón, ¿verdad? El artículo dice, la autenticación de firmas o huellas es una actuación en la que el notario debe utilizar sus mecanismos de seguridad. El notario debe dar fe que la firma o huella fueron estampadas en su presencia. Entonces no basta con que el notario diga, la anterior firma es auténtica, ¿verdad? O como lo hacemos como abogados, que simplemente nada más indicamos es auténtica, firmamos y estampamos el sello. En la razón de autenticación de una firma o de una huella, notarialmente hablando, expresamente el notario tiene que dar fe de que esa firma que está estampada en el documento fue puesta de puño y letra del firmante. ¿Okay? Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque viene el tema de las certificaciones notariales del artículo 110. En este caso en particular, ¿sí? El artículo 110 habla de que nosotros podemos certificar asientos y podemos certificar documentos. Y vean una cosa como lo dice el artículo 12 de los lineamientos. Vean lo que dice. Certificación, actuación extraprotocolar mediante la cual el notario, con sustento en la fe pública y bajo su responsabilidad, hace constar hechos, situaciones o datos contenidos en documentos públicos o privados, sigue diciendo el artículo 12. Vean entonces que en una certificación notarial no tenemos que hacer la dación de fe expresa. Basta con que yo como notario diga o indique la palabra certifico, o el suscrito notario certifica que las 15 copias fotostáticas adjuntas, numeradas de la 1 a la 15, corresponden al pasaporte de estadounidense del señor fulano de tal, ¿sí? El término certifica lleva implícita la dación de fe que nosotros notarios, vuelvo a repetirlo, al amparo de lo que hemos estudiado, nos permite llevar a cabo esa actuación notarial. ¿Sí? Entonces, esto es importante y necesario hacerles esta comparación, ¿verdad? De las actuaciones extraprotocolares y las actuaciones protocolares en los casos específicos que la ley me pide que hagamos la dación de fe. Continúo.
con el tema de la fe pública registral, bueno, desde el punto de vista del artículo 35 del nuevo Reglamento General del Registro Inmobiliario que entró en vigencia el día de ayer, eso para que lo tomen en consideración, ¿verdad? Tenemos ya el Reglamento General del Registro Inmobiliario, hace una definición de lo que es la fe pública registral, específicamente en el artículo 35, que bueno, que para los efectos ahorita estamos enfocados en la fe pública notarial, pero si hubiera alguna duda de la fe pública registral lo podemos ver más adelante. Quiero mostrarles algo específicamente de lo cual, bueno, artículo 89 y artículo 90. Es este ejemplo que, vamos a ver, lo he visto, como les vuelvo a repetir, en la parte académica y en la parte también del ejercicio de la función notarial. ¿Okay? Vean, por ejemplo, acá donde dice a partir de que la suscrita notaria da fe de A, que advirtió a la declarante sobre la trascendencia jurídica de sus declaraciones, las cuales entendió y aceptó de conformidad. B, que deja constancia en su protocolo de referencia de toda la documentación relacionada con el origen de los recursos y la forma de pago de la presente transacción. Y C, que ha identificado plenamente a los comparecientes para el cumplimiento de la citada ley. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con este ejemplo de que es un instrumento público? Y es que está mal empleada la dación de fe por parte de la notaria. ¿Por qué? Me devuelvo nada más un momentito al artículo 89 y vean lo que dice el artículo 89. La conclusión de la escritura se iniciará con todas las advertencias y reservas que el notario público debe hacer por ley a los comparecientes. Vean que en ningún momento el Código Notarial nos exige a nosotros notarios que hagamos una dación de fe expresa de que hicimos las advertencias. Por el contrario, dentro de la fe pública que nosotros tenemos delegada, es obligatorio. Vean ustedes, porque el verbo que utiliza es debe hacer, ¿verdad? Entonces, es obligatorio por parte del notario hacer las advertencias de ley. Y esto, por favor, que no se les olvide en sus escrituras públicas, ¿verdad? Es un tema importantísimo para los efectos de evitar futuras responsabilidades, que ustedes dejen constando que le advirtieron a los comparecientes sobre el valor y trascendencia legal de sus estipulaciones, que incluso para que hagan la concordancia, el artículo 34 del Código Notarial, inciso B, establece la obligatoriedad también de que nosotros debemos informar a los comparecientes sobre el valor y trascendencia legal de sus renuncias, manifestaciones, aceptaciones. ¿Okay? Lo siguiente, y es el artículo 90 del Código Notarial. Vean que el artículo 90 tampoco dice que nosotros tengamos que hacer una dación de fe de que guardamos los documentos en el archivo de referencias. Y esto es una cosa importante. Vean que protocolo de referencia no existe en nuestra actual legislación notarial. Que el artículo 47 del Código Notarial habla sobre el archivo de referencias. El protocolo de referencia se utilizaba en la normativa anterior, pero para los efectos, recordemos que lo que está vigente es el Código Notarial actual, ¿verdad? Y no habla de protocolo, sino que habla de archivo. Entonces, el artículo 90 lo que dice es que cualquier otra constancia que exija la ley, el notario deberá dejar constar que le han presentado los documentos que sirven como prueba para daciones de fe específicas y que deban agregarse al archivo de referencias. ¿Esto qué significa? Que si yo obtuve una certificación de personería jurídica del Registro Nacional y yo estoy dando fe de la personería vigente de una sociedad, yo indico como constancia que guardo en mi archivo de referencias la certificación que me sirvió de base o que me sirvió de prueba para la dación de fe. Pero vean que yo nunca hice, perdón, la dación de fe con vista en la certificación. Yo hice la dación de fe con vista en el sistema digitalizado del registro correspondiente. ¿Okay? Entonces, para que también lo tengamos claro, este tema de las constancias, insisto, que no tenemos que hacer daciones de fe de las constancias. ¿Sí? Lo que tenemos que dejar constando es si los documentos los guardamos en nuestro archivo de referencias o si hay otros documentos que para nosotros sean importantes de guardar en el archivo de referencias. Y vean que el inciso B hace referencia si así lo dispusiere el notario. Por ejemplo, todos estamos claros que para poder traspasar una propiedad
la propiedad tiene que estar al día con el pago de los impuestos municipales, ¿verdad? Porque si no, el comprador eventualmente podría tener que afrontar un proceso de una hipoteca legal, un proceso de ejecución hipotecaria, una hipoteca legal, si nosotros no verificamos y no le advertimos sobre esa situación. Entonces, si el vendedor nos presentó la certificación de la municipalidad haciendo constar que la propiedad está al día con el pago de los impuestos, pues entonces nosotros la guardamos en nuestro archivo de referencias y podemos dejar constancia de esa situación, ¿sí? Y lo tercero, vean ustedes, el inciso C, que la notaria da fe que ha identificado plenamente a los comparecientes para el cumplimiento de la citada ley. Esto tampoco es necesario, como ya lo vimos al inicio del ciclo notarial, el notario al amparo de la fe pública y de conformidad con el 39 del Código Notarial identificó sin lugar a dudas a los comparecientes, ¿verdad? Y no tuvimos que hacer ninguna dación de fe, vuelvo a repetirlo, porque ya está implícita esa obligación dentro de las daciones de fe del acto jurídico como tal. Entonces sí me interesa que ustedes vean este ejemplo, que es algo de lo cual, como les vuelvo a repetir, desde lo académico y desde la realidad de algunos colegas notarios que han estado utilizando este machotito o estas daciones de fe, el tener cuidado por dos cosas. Primero, no es obligatorio hacer estas daciones de fe. Y segundo, hace una dación de fe, pero no indica con vista en qué es que está haciendo esa dación de fe. Y eso es un elemento importante en las daciones de fe. Siempre tenemos que indicar con vista en qué es que estamos haciendo esa dación de fe. Acuérdense que lo que yo digo se tiene por cierto, salvo prueba en contrario. Y si yo ando por la vida haciendo daciones de fe y no tengo el respaldo de dónde obtuve esa información, evidentemente puedo o podría obtener las consecuencias jurídicas, ¿verdad? Eventualmente de alguna información que esté mal empleada, que esté mal utilizada, y las consecuencias penales eventualmente podrían eh, acarrearle al notario. ¿Sí? Bueno, aquí en las siguientes filminas son ejemplos específicos de cuando, por ejemplo, las guías de calificación no solicitan daciones de fe. Recordemos que la normativa que nosotros tenemos que aplicar, ¿verdad? En el ejercicio de la función notarial, no es únicamente el código notarial y no es únicamente los lineamientos, también es toda la normativa de todas las instituciones que están relacionadas con el ejercicio de la función notarial. Entonces, por ejemplo, tenemos las circulares del Registro Nacional, por ejemplo, tenemos las guías de calificación, tenemos los reglamentos de inscripción de documentos públicos, eventualmente el registro civil, si también tiene algunas regulaciones específicas, ¿verdad? Y entonces, este ejemplo del tema de los testimonios, lo que son las razones notariales, ¿verdad? Entonces, el artículo 118 nos dice que para corregir un error en un testimonio se tiene que hacer mediante una razón notarial, ¿ok? Porque el error dentro del protocolo lo corregimos mediante una nota, ¿cierto? Artículo 96 del Código Notarial que establece que es la forma normal de corregir los errores dentro del protocolo. Pero en los testimonios se corrigen a través de razones notariales. Y esto sí el registro lo pide expresamente que cuando hagamos una razón notarial, tenemos que dar fe con vista en la matriz de que el defecto o el error, perdón, que estamos corrigiendo en el testimonio ya fue corregido en el protocolo. Aquí hay dos cosas que les quería mencionar, que es importante para los efectos de quienes están ejerciendo, obviamente, la función notarial, y es lo siguiente, traten no, es obligatorio que nunca hagan razones notariales si no consta la nota en el protocolo. ¿Sí? Por dos cosas que han estado sucediendo. Primero, eventualmente por una fiscalización notarial. ¿De acuerdo? Y lo segundo, porque podría ser que alguien tenga algún interés en el contrato, en el objeto del negocio jurídico y vaya y solicite una certificación del testimonio al Registro Nacional y que eventualmente se vaya al archivo notarial y pida el tomo del protocolo y haga una confrontación de la información que consta en el testimonio y que consta en la matriz. Y que por desgracia de nosotros se nos haya olvidado, ¿verdad?, haber hecho la nota en el protocolo, pero
sí hicimos la razón notarial. Evidentemente aquí se va a configurar, ¿verdad?, el delito que establece el artículo 367 del Código Penal, que es la falsedad ideológica de introducir información falsa dentro de documentos públicos. Entonces, tienen que tener cuidado porque han habido algunos casos en los cuales se aprovechan, ¿verdad?, ciertas personas o algunas personas para eventualmente también extorsionar a los notarios, ¿verdad? Y eventualmente decir, mire, deje de tramitar el proceso de ejecución hipotecaria, porque si usted sigue tramitando el proceso de ejecución hipotecaria, yo voy y lo denuncio a la dirección de notariado, lo denuncio penalmente, y entonces eso pueda generar, evidentemente, responsabilidades contempladas en el artículo 16, 17 y 18 del Código Notarial. Entonces, por favor, no rompan la regla de que primero se hace la nota, se corrige el error dentro del protocolo y posteriormente hacen la razón notarial. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo es lo que, ok, con el tema de las rectificaciones de nombre, identificaciones o estados civiles en los asientos registrales, la guía de calificación exige o pide que la corrección de algún número de documento de identidad o el nombre de alguno de los comparecientes, el notario dé fe de que se trata de la misma persona, ¿verdad? Entonces aquí siempre importante, esa dación de fe tiene que ser con vista en el documento de identidad. Ojalá, si es una rectificación de número de identificación, que podamos tener los dos documentos de identidad, ¿verdad? Para los efectos de guardarlos en nuestro archivo de referencias. Entonces, en este caso, la guía de calificación exige expresamente esa dación de fe de que se trata de la misma persona cuando el notario está autorizando una escritura donde se está rectificando nombre, identificación o estado civil. Bueno, la comparecencia a través de los representantes, ya lo hablamos, ¿verdad? El artículo 84 del Código Notarial, que hace referencia también, que no lo vimos completo, el artículo 84, pero hace referencia también, por ejemplo, cuando la mamá en representación de su hijo menor de edad o el papá en representación de su hijo menor de edad comparece a llevar a cabo un acto jurídico en nombre del menor de edad. ¿Okay? Entonces nosotros notarios, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 84, debemos también debemos de dar fe expresamente con vista en el registro civil de que la mamá o el papá, ¿verdad?, son quienes ejercen la autoridad parental de este menor de edad. Esto por cuanto podría suceder de que esta autoridad parental esté suspendida por una autoridad judicial, ¿verdad?, a través de una sentencia. Eso se va a ver reflejado en el asiento de inscripción del menor de edad. ¿Okay? Entonces hay que hacer esa dación de fe. Igualmente cuando se trate de, en el caso de presidentes ejecutivos de instituciones públicas o cuando se trate de alcaldes, ¿verdad?, que también debemos nosotros hacer la dación de fe en estos casos de los presidentes ejecutivos con vista en la publicación del nombramiento que se hace en la Gaceta. En el caso de los alcaldes podemos buscar la información en el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad?, o en el Consejo Municipal que nos den la información y ojalá tal vez una certificación para poder guardarlo del respaldo. Bueno, y así sucesivamente hay otros ejemplos específicos en las guías de calificación, ¿verdad? Donde se hace la solicitud de la dación de la fe pública en forma expresa. Y bueno, eso sería mi participación en términos generales con lo que es este tema. Espero que pues les haya sido de utilidad y quedo pendiente para las preguntas que tuvieran.